11 menos 20, che, 11 menos 20. ¿Cómo pasa la mañana? Así como se pasó noviembre y se pasó el año. Así, Volando. sí, volando. No sé A cómo. los A duras penas se pasó. Parece que Después del pasaron 12, cada mes de este año fue un sufrimiento. Después del día mm, 12. ¿No el lo viviste 15, así, el no? 15 ya estaba muerto. Claro. El 15 ya estaba arañando, Lo ya que, pidiendo. lo que pasa es que, claro, como ya van 11 meses así, y se le suman los 12 del año pasado y algunos cuantos más de antes, te acostumbras. mm, Te acostumbras, porque a todos nos acostumbramos. Pero a lo que no nos terminamos de acostumbrar es a los negociados que hacen nuestros gobiernos, digo nuestro porque hablo en plural, porque no es nuevo, porque es de siempre, con los capitales internacionales siempre de espalda al pueblo argentino. Y de eso viene hablando hace un montón de tiempo con nosotros el señor Horacio Robelli, que está del otro lado y le damos la bienvenida al aire de la Tucumana. ¿Cómo estamos, Horacio? Querido Gabriel, queridos amigos de la radio, y bueno, como decís vos, y siempre se puede estar peor, no quiero ser negativo, pero siempre se puede estar peor. Estamos en una situación difícil, todos los que vivimos de un ingreso laboral, sea el que sea, porque evidentemente el modelo no le interesa nuestro trabajo. Al modelo lo que le interesa son los recursos naturales que tiene el país, no el trabajo nacional. Por eso la desindustrialización y por eso estos negociados que estás contando vos. Este es un modelo desindustrializador. La Unión Industrial Argentina ahora habla de industricidio. Entonces, la Unión Industrial Argentina, ¿se acuerda? Después de un año y medio de gobierno Sí, empezó a hablar de industricidio, se empieza a dar pensando que Milei cuenta. iba a ir peor en las elecciones. Tarde, ¿eh? Tarde, Claro. pero... ahora yo tengo una pregunta puntual, después vemos si va por otro lado también la charla, pero yo todavía no termino de entender qué pasó con el préstamo o no préstamo, los 20.000 millones de dólares que venían desde Estados Unidos. No sé si llegaron y se fueron, si qué condiciones tienen finalmente. Nunca me terminó de quedar claro. ¿Qué pasó con eso y qué está pasando con eso? Mira, los 20.000 millones de dólares, por un lado está el swap de moneda, eso se firmó. Ese Sí, swap de moneda con el Tesoro de Estados Unidos lo firmó Scott Bessent, que es el ministro de Economía sí, de Estados Unidos, y Luis Caputo, que es el ministro de Economía argentina. Lo firmaron. El acuerdo de intercambio de moneda lo firmaron por 20.000 millones de dólares. Lo que pasa es que es un swap que vos vas utilizando a medida que lo vas necesitando. Y eso lo necesitaron y utilizaron unos 1.900 millones de dólares que pagaron, trajeron dólares y compraron pesos. O sea, esto fue a fines de septiembre y durante octubre ante las elecciones, para fortalecer ante la corrida del dólar, vinieron del Tesoro de Estados Unidos y trajeron 1.900 millones de dólares y lo vendieron a través de tres bancos, el Banco Santander, el JP Morgan y el Citibank, vendieron, porque ellos no tienen Banco Nacional Argentino, ellos no tienen un banco oficial. Entonces, a través de bancos privados vendieron del Tesoro y en nombre del Tesoro de Estados Unidos y con plata girada por el Tesoro de Estados Unidos, vendieron 1.900 millones de dólares. Eso después lo recuperaron en concreto. El mismo Scott Bessent contó que había vendido a un precio más alto y compró un precio más bajo porque después que ganó las elecciones Milei el precio bajó. Entonces Bessent dice, no perdimos plata. Fuimos, vendimos dólares, compramos pesos y después esos pesos los vendimos, nos hicimos más dólares porque después era más, con más dólares nos dieron con más pesos, porque el dólar después bajó. Entonces él se capta de haber hecho un buen negocio haciendo esta operación de vendiendo dólares y comprando pesos. Que no perdieron plata, sino al contrario, ganaron. Además, utilizaron los TEC, los derechos especiales de giro que tiene Estados Unidos, pero eso ya fue en el mes de noviembre, el 3 de noviembre, para pagar la deuda que tenía que pagar. Argentina tiene una deuda en DEC de 840 millones de dólares, 840 millones de dólares. Es un poco menos en DEC porque el DEC vale más, pero no viene al caso. Y le dio también esos 840 millones de dólares. O sea, y también lo recuperaron. O sea, lo que dice Codecen, porque el gobierno argentino no informa nada, que también esos TEC que utilizó Argentina, ahora la Argentina se los devolvió. Entonces, lo que está latente es el acuerdo este, ya lo implementaron 2 veces, primero vendiendo dólares y después utilizando el DEC, o sea que el swap de monedas
Pero había otro crédito de 20.000 millones de dólares que iba a coordinar el JP Morgan, iba a ser un pool de bancos de Estados Unidos donde iba a estar 5 bancos, el JP Morgan, el Citibank, el Wells Fargo Bank, el Wells Fargo Bank, el Bank of America y el Goldman Sachs. Esos 5 bancos le iban a prestar a Argentina 20.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasaba? Le iban a prestar si Milei perdía. No dijeron nunca que como Milei ganó no tuvieron necesidad. ¿Por qué se iban a prestar? Porque ellos querían canjear. Vos sabés que la deuda externa argentina es de 455.000 millones de dólares. La deuda bruta argentina es de 455.000 millones de dólares. Bueno, de esos 455.000 millones de dólares, hay 158.000 millones de dólares que son títulos en pesos. Es el carry trade, lo hemos hablado muchas veces en este programa. Vos tenés dentro de los 455.000 millones de dólares que debemos al exterior, que es deuda bruta externa argentina, dentro de ellos tenés títulos en pesos. La contabilización en dólares la hace la Secretaría de Finanzas de la Nación, pero es en pesos por 158.000 millones de dólares. De ese monto se calcula, el precio lo tienen los bancos locales, que son las renovaciones que hacen 2 veces al mes, ¿verdad? Sí. Pero se calcula que entre 35 a 40.000 millones de dólares, o sea, no menos de 35.000 millones de dólares de esos títulos en pesos, lo tienen los bancos extranjeros, estos bancos que estamos hablando. Entonces ellos querían canjear esos títulos en pesos, porque si perdía Milei, esos títulos son los primeros que arrapan. Los primeros que caen fuertemente en sus precios son los títulos en pesos. Esos iban a caer sideralmente. Como eso no pasó, no necesitaron canjear. Los títulos en pesos tienen jurisdicción argentina. Ellos querían cambiarlo por títulos en dólares. Por supuesto, te iban a dar más plazo. Te iban a dar 10 años de plazo. Pero iba a hacer cambiar esos títulos en pesos por títulos en dólares y con jurisdicción extranjera. Hoy los títulos, te repito, son 158.000 millones de dólares que están contabilizados en dólares por la Secretaría de Finanzas de la Nación, pero son en pesos. Y esos 158.000 millones de dólares se calcula que los bancos que estamos nombrando y otros tienen no menos de 35.000 millones de dólares. Entonces, esos 20.000 iban a hacer un canje, después iban a hacer otro canje más, por eso estaban hablando de unos 16.400 millones de dólares más, pero todo esto, como ganó Milei, quedó en la nada. Por ahora no lo van a hacer. Y por ahora te diría que por lo menos hasta octubre del año que viene. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado la semana pasada. Los bancos locales, que son los que tienen, sean nacionales o extranjeros, los bancos locales, que son los que tienen el grueso, esos títulos en pesos, vienen renovándolo a una tasa fija del 2,55% mensual, 2,55% mensual hasta octubre del 2016. ¿Por qué piensan eso? Porque piensan que el dólar va a crecer de acá hasta octubre, de noviembre del 2025 hasta octubre del 2026, menos del 2,55, porque si no los bancos no ganarían plata. Ese es el carry trade. Ellos esperan que el dólar crezca entre el 1 o 1,5% mensual, 1 a 1,5% mensual, y ellos al ganar 2,55 sacan la diferencia por mes. En un año 14, 15, 16, 18%, no sabemos cuánto va a ser en definitiva en un año la ganancia en dólares, cuando en Estados Unidos la tasa que le pagarían no llega al 3% anual. Horacio, yo quería consultarte por un título económico respecto a Wall Street, que dice que asegura que los bonos soberanos subieron, el riesgo país bajó a los 6,34 puntos y las acciones argentinas retrocedieron un 2,2%. Bueno, mirá, lo del riesgo país lo ponen ellos, que lo que te dice el Morgan Stanley Bank es el que te determina el riesgo país, lo ponen ellos. La Argentina es un país de riesgo. Ahora, lo importante acá fue que muchas empresas, sobre todo petroleras, energéticas en general, colocaron títulos en dólares. No bien ganó Milei, salieron a colocar títulos en dólares, se están endeudando en dólares. Y la tasa que pagaron ronda el 8% anual. La ciudad de Buenos Aires también amplió un bono tango, se tiene un bono de deuda tango, también lo ampliaron por 600 millones de dólares y pagó una tasa del 7,75% anual. Esa tasa de riesgo país es la tasa por encima de la prime rate
de Estados Unidos. En realidad la nación argentina estaría pagando en ese caso más del 9%, porque la tasa del 3%, la prime rate, la prima básica, la primera tasa de Estados Unidos es un 3%, y vos tenés 630, quiere decir que estaría pagando una tasa del 9,3% anual. Mayor que la que paga la Ciudad de Buenos Aires y mayor que la que pagan las empresas. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene reservas internacionales negativas, no tiene reservas para pagar. Nosotros es cierto que tenemos superávit comercial, todavía las exportaciones superan las importaciones, pero cuando tomaste al resto la cuenta corriente, los servicios reales, fletes, royalty o patente, turismo, comunicaciones, seguros, son todos negativos. Y los servicios financieros más negativos todavía, es el pago de los intereses de la deuda, ya te digo, 455.000 millones de dólares, es una deuda monstruosa, no se puede pagar, ahora vamos a ver que no se puede pagar, no están pagando los intereses, están capitalizando, el grueso de los intereses lo van capitalizando todos los meses. Pero para responder tu pregunta, la Argentina tiene graves problemas, no tiene capacidad de repago. El riesgo país se está demostrando que no tiene capacidad de repago, porque cuando vos sumás al resto de la cuenta corriente, los servicios reales, turismo, flete, royalty, todos los servicios reales, seguros, y los servicios financieros, el pago de los intereses de la deuda y el giro de utilidades de las casas extranjeras que operan en el país a sus casas matrices, todo eso va negativo. O sea que Argentina no tiene flujo de fondos para pagar, al contrario, tiene que salir a cubrir ese déficit en la cuenta corriente. No podés pagar los intereses de la deuda, por eso capitalizan los intereses de la deuda. Y eso por eso tiene un riesgo país mayor que la Ciudad de Buenos Aires y mayor que las empresas privadas que tomaron títulos en dólares por debajo del 8% anual. Si la Argentina quisiera entrar ahora con esta tasa de riesgo país de 630 puntos, estaría pagando una tasa del 9,3% anual. Horacio, ¿y por qué marcan desde la Unión Industrial entonces de que hay un industricidio, digamos? ¿A qué se refieren con esto específicamente y cómo está destruyendo este gobierno o este modelo a la industria argentina? Bueno, por un lado con el atraso cambiario. Fíjate, grandes empresas se convierten en importadoras. Por ejemplo, Techin. Techin, en vez de producir los caños sin costuras acá, o en vez de producir el lamino de acero acá, prefiere importarlo de Usiminas, él es socio en Usiminas Brasil. Porque las grandes empresas se convierten en importadoras, utilizan su capacidad de distribución, en vez de producir, hemos hablado en su momento, Techin el 29 de agosto apagó el horno de lo que era Somisa, y que ellos cuando la compraron la bautizaron como Ternium Sideral. Apagó el horno, está parada Somisa en San Nicolás, y todos los autopartistas de Somisa también. Entonces, prefiere importar. Esto han hecho todos. El dólar atrasado les es más fácil importar que producir. Y por otro lado, también tiene un fuerte aumento del costo, entre ellos el costo financiero. Las tasas de interés en el último tramo de este año, ahora bajan, pero recordad lo que eran las tasas cuando salieron a secar el mercado en agosto y en septiembre. Eran tasas del 8 o 9% mensual, o sea, no la podían pagar, la había volado todo por el aire. Entonces ellos, para mantener esa estabilidad cambiaria, subieron fuertemente las tasas de interés. No podían financiarse con el sistema financiero, aparte aumentó el precio de los combustibles, aumentaron los precios de los insumos. Todo esto explica el industricidio. El industricidio se produce porque la industria no es competitiva en este momento por el atraso cambiario. Vos comparás dólar con dólar, en acero, por ejemplo, es mucho más barato el acero chino que el que produce Techin, el laminado de acero. Esto es así. Internacionalmente el precio es distinto. ¿Dónde somos competitivos? Donde tenemos ventajas naturales, por ejemplo en el campo. El agro sigue vendiendo porque la carne que no consumimos nosotros se sigue aportando. O sea, vos tenés lugares, nichos, como le dicen en comercio exterior, que podés vender. Pero los industriales no. Donde tenés ventajas naturales, el petróleo, gas, litio, minerales raros, uranio, ahí podés vender lo que querés vos porque lo traes. Nada más el único mecanismo es traer lo que no es gratis, pero lo traes. En cambio, cuando tenés que producir con insumos argentinos, que tenés que financiarte con los bancos argentinos, tenés que comprar combustible en la Argentina, tenés que pagar los impuestos, tenés que competir con un tipo de cambio atrasado, ahí está el industricidio, hay un fuerte cierre de empresas. En economía nosotros tenemos un dato que es la inversión interna bruta fija, la IBIF. La IBIF se cayó en el gobierno de Milei. La IBIF, un país para poder
no para ampliar su capacidad productiva. Para poder mantener su capacidad productiva, tiene que tener una tasa de inversión bruta fija sobre el Producto Bruto del 25%. ¿Por qué crece China a tasas siderales? Porque tiene una tasa de inversión, una EBIT, una tasa de inversión interna bruta fija de arriba del 40%, 40-45% del PBI. La Argentina de Milei es el 18,3%, son datos del INDEC al 30 de septiembre, al tercer trimestre de este año. Vos tenés una fuerte caída de la tasa de inversión interna bruta fija. ¿Qué quiere decir? Que los empresarios, como ven que no venden, tienen estoqueado mercadería que no venden, entonces no invierten. No hunden los pierros, decimos en la jerga económica. No invierten en nuevos equipos, no invierten en arreglar las máquinas, no invierten en nuevos insumos. Entonces la economía se va frenando. Este proceso no se detiene fácilmente, por eso hablan de industricidio, porque saben que la IBIG, la inversión interna bruta fija, viene cayendo y no se levanta por nada del mundo. No hay ningún indicador que indique que en este cuarto trimestre, al contrario, que este cuarto trimestre aumentó el IBIG y menos cuando lo proyectan para el año que viene. Claro, perfecto. Y además con todo esto que nos marcabas también, es muy probable que esa balanza comercial que todavía nos da positiva, deje de darnos positiva en cualquier momento. La tendencia es importar cada vez más y producir cada vez menos. Eso también es una proyección cierta. Lo que acaba de decir es una proyección cierta, porque vos tenés la ventaja de que estás vendiendo petróleo, una fuerte venta de petróleo, se triplicó la exportación de petróleo con respecto al 2023, se triplicó la exportación de petróleo y ahora la batería de gas, pero de petróleo se triplicó. Esto les permite, en la época del kirchnerismo vos tenías déficit en la parte energética, hoy tenés un fuerte superávit y también en minerales raros con lo que declara. Entonces, esa parte le permitió, y la producción agropecuaria, esa parte le permitió mantener el ingreso fuerte, pero las importaciones crecieron mucho más. Entonces, cuando uno extrapola los números, sí, da lo que decís vos, da un estrangulamiento del sector externo para el año que viene. El gobierno alguna medida va a tener que tomar para frenar las importaciones, porque las importaciones están sustituyendo producción local. Encima que no venden, vos estás sustituyendo producción local con importaciones. Yo quisiera detenerme un segundo en lo que dice el gobierno, que se jacta el gobierno de tener superávit fiscal. Sé que esto es pesado, primero. El gasto mensual promedio hasta octubre, con los datos de octubre de la, se llama resultado fiscal de la Secretaría de Hacienda, que dirige Carlos Huberman, da un promedio mensual de 10,8 billones de pesos. 10,8 billones de pesos traducidos en dólares sería que por mes el Estado Nacional, la Administración Nacional, para pagar a los jubilados, entre ellos están los jubilados de Tucumán, para pagar a sus trabajadores, para pagar a las Fuerzas Armadas, para prestar los servicios de salud, de educación, todos los gastos del Estado son 10,8 billones, billones de pesos. En dólares serían, a un dólar de 1.500 pesos, 7.200 millones de dólares. Ahora te digo, de intereses se pagan el 7,7% del presupuesto. De intereses se pagan, son 560 millones de dólares. Pero capitalizan intereses todos los meses, o sea, no pagan intereses, por 1.900 millones de dólares. Te repito, es pesado esto, pero para que veas que esto es una mentira, este gobierno es una mentira. Hacen una publicidad para que se crean los demás y después se la creen ellos. Hacen una mentira para que se la crean los demás y después se la creen Milei. No tenemos déficit fiscal. ¿Por qué? Porque no están contabilizando que estamos capitalizando intereses. O sea, ¿por qué crece la deuda? Entre otras razones, porque estamos capitalizando 1.900 millones de dólares por mes. El total de la deuda capitalizada hasta octubre son datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación. El total hasta octubre fueron 41 en dólares. No puedo tomar diciembre porque asumió el 10 de diciembre, pero desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de octubre del 2025, en estos 22 meses, capitalizaron intereses por 41.753 millones de dólares. Entonces, cuando vos te encontrás, lo divisa esto, por 22 te da 2.900 millones de dólares por mes. Estamos aumentando la deuda porque el gobierno tiene incapacidad para pagar los intereses de la deuda. Es tan grande la deuda, 455.000 millones de dólares, es tan alta la tasa de interés que nos cobran, la tasa de riesgo país refleja esta alta tasa de interés que nos cobran, que el gobierno tiene déficit fiscal. Es mentira que tiene superávit. Tiene superávit fiscal, nosotros decimos por arriba de la línea, porque por debajo de la línea está capitalizando intereses, por supuesto con la anuencia de los acreedores. Y lo que decimos siempre con ustedes,
Esto que te permiten capitalizar intereses es porque ellos esperan en algún momento cambiar esta deuda por nuestros recursos naturales. Claro. Esto va a ser así. No tenés Estamos diciendo que el comercio exterior no te lo puede pagar. Estamos diciendo que no tenés ninguna fuente de recursos para poder pagar. Cuando no puedes pagar, tenés que vender algo. O privatizás o vendés tus recursos naturales, que es lo mismo. Y es lo que está haciendo el gobierno. Una ola privatizadora muy grande. Recordemos que vende el 44% de Núcleo Eléctrica Argentina, que está visitando nuevamente las 4 centrales hidroeléctricas del Comahue, de la Patagonia. Todo esto que está haciendo el gobierno para hacerse recursos para poder pagar deuda. ¿Por qué? Porque los recursos fiscales no las puede pagar. Paga, promedio, sí, 560 millones de dólares de intereses, 7,7% del total gasto, pero tiene 1.900 millones de dólares que capitaliza todos los meses. Si vos sumás los 1.900 millones de dólares y los 560, eso te da que un tercio del presupuesto es pago de interés de la deuda, 33,8%, para ser más exacto. O más de un tercio del presupuesto para pagar solamente los intereses de la deuda. ¿Te das cuenta que tenemos una situación límite? Por eso el riesgo país. El riesgo país que tenemos es porque no podemos pagar. Lo que pasa es que los saqueadores, ¿por qué nos permiten capitalizar? Porque saben que lo van a cobrar, con nuestros recursos naturales o con nuestras empresas nacionales. Que ese es el negocio. Esto es parecido a decir que en una casa una persona ahorra, no sé, 300.000 al mes, pero ahorra 300.000 al mes sin darle de comer a los hijos, que es lo que hace este gobierno, no desamparando jubilados, corriendo gente, dejando al pueblo argentino prácticamente al borde de la quiebra, casi todo el mundo, la línea de pobreza la superan mucho más de la mitad de la gente, bueno, lo que siempre hablamos, pero además ahorra 300.000 pesos al mes sin pagar la tarjeta, digamos, y sin pagar la luz, acumulando deuda. Es algo así, pasan las dos cosas. O pagando el mínimo. O pagando el mínimo. Pero ante la corte, claro, pero pagando el mínimo, exactamente. Pagando el mínimo. Así están. Pagando el mínimo con la anuencia al acreedor. Estos grandes bancos estamos hablando, los que iban a prestar estos 20.000 millones de dólares, saben dónde agarrarse. Porque ellos son los tenedores de esos títulos. Saben que Argentina no tiene capacidad de repago. Como ganó Milei, dice, bueno, seguimos ganando plata a costa del Estado argentino. O sea, el Estado argentino sigue pagando una tasa del 14, 15 o 18% en dólares de ganancia, y eso no lo consiguen en ningún lugar del mundo. No, y trae a colación esto, Horacio, de Argentina. El Tesoro tiene ahora un nuevo vencimiento de deuda de 14,5 billones. Tengo el título ahí, no sé si vos tenés el mismo dato, sí, que sí, es el segundo vencimiento verdad. más grande de la gestión. Pero por eso, tienen títulos en pesos, todo esto forman parte de estos 158.000 millones de dólares que contabiliza la Secretaría de Finanzas de dólares, que son en pesos. Son 85 billones de pesos lo que le vencen a este gobierno. 14 vencen ahora en este mes, el miércoles que viene, pero el miércoles, no mañana, sino otro miércoles. Pero vos tenés acá un problema grave, vos tenés que le vencen 85 billones de pesos. ¿Cómo lo van a refinanciar? Los bancos lo refinancian, pero una tasa de interés que es el carry trade. A una tasa de interés, la vez pasada le hicieron una tasa del 2,55 a una tasa del 2,55% mensual. Se supone que ahora van a ser una tasa similar. Perfecto. Bueno, Horacio, clarito como siempre. Nos vamos a encontrar la semana que viene, seguramente el día lunes, como es habitual, esta vez excepcionalmente martes porque venimos del fin de largo. Así que nos encontramos el lunes que viene de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Saludos a todos ustedes. Saludos a todos los amigos de la Tucumana. Abrazo grande, el gran Horacio Robelli por la Tucumana de mañana. La verdad que como siempre un lujo que nos damos acá con todo el panorama económico de la Argentina. Vamos a la música y enseguida venimos con más. Estamos en vivo hasta las 12. Desde Tucumán para el mundo, por eltucumano.com.